Y con estos datos se confirma el fuerte dinamismo del mercado de trabajo en España que venimos experimentando desde el mes de junio. Con estos datos estimamos que en el mes de septiembre tendremos una creación de empleo similar al mes de agosto, que ya fue magnífica, de en torno a 800.000 trabajadores más afiliados a la Seguridad Social, y sigue el proceso de reducción de trabajadores que están en ERTE, unos 20.000 menos durante estos primeros 15 días de septiembre, con lo cual terminaremos el mes y estos 4 meses de periodo en el que está vigente el actual marco de ERTES, con unos 300.000 trabajadores menos en ERTES, que sumados en estos 4 meses a casi 550.000 trabajadores más afiliados a la Seguridad Social, en este cuatrimestre estamos hablando de unas cifras extraordinariamente positivas de creación de empleo y, por lo tanto, de una recuperación enormemente vigorosa durante el verano y que ya parece que se extiende en este primer mes de septiembre. Es muy buen momento, además, para hacer esta evaluación de los datos de ERTE en esta quincena y también en el periodo que va transcurrido desde el mes de junio, porque justamente hoy nos estamos reuniendo con los agentes sociales para empezar a establecer el nuevo mecanismo de ERTE que estará vigente a partir del mes de octubre y, por lo tanto, estos datos nos dan un buen punto de partida de cuál es la situación. Como es habitual, voy a guiarme de esta presentación de PowerPoint. En primer lugar, contrastar, como ven, el dato de septiembre estimado, extrapolando, digamos, proyectando lo que movemos en esta quincena, que es ya muy aproximado, y hablaremos de en torno a 80.000 trabajadores más, con lo cual, y esto es muy importante, tenemos ya muchos sectores con un gran dinamismo. Si miramos estrictamente lo que ha pasado en el mes de septiembre o lo que esperamos que sea el comportamiento en el mes de septiembre por sectores, vemos que, como no, es lógico, aquellos sectores que han visto liberadas sus restricciones a la actividad durante todos estos meses de verano y ya en el mes de septiembre, pues tienen el crecimiento más intenso con diferencia. Actividades artísticas, hostelería, fundamentalmente. Con estos datos estamos ya, si les decía que en el mes de agosto ya alcanzamos los niveles de empleo prepandemia de febrero del año 2020, con estos datos de septiembre, como vemos ya en este gráfico, holgadamente estamos ya por encima de los niveles prepandemia en términos de afiliación a la Seguridad Social y pueden ver, de alguna forma, este gráfico nos representa el perfil de recuperación económica que hemos tenido durante este periodo de pandemia, la caída enormemente brusca que tuvimos en marzo y abril del año 2020, la recuperación fuerte que tuvimos hasta el periodo que va, digamos, del invierno y la primavera del año pasado y de este año, donde se produce esa estabilización y, como ven, a partir del mes de junio tenemos esta recuperación de nuevo tan vigorosa que nos hace ya situarnos en niveles prepandemia. Aquí tenemos la fotografía que hemos visto agregada, distribuida por comunidades autónomas, y hay información que pueden utilizar para ver cuáles son las comunidades autónomas donde ya se ha alcanzado claramente niveles de empleo por encima de la pandemia, que son las que tienen los colores más intensos, y ahí con esta gradación podemos ir viendo el perfil territorial de la recuperación con cierto detalle. Los datos están disponibles y yo creo que ofrecen una información de mucho interés. Igualmente podemos ver aquí, y esta es la evolución en el mes de septiembre, comparado, yo creo que esto es muy importante, cuando estamos en un mes, lo que estamos haciendo es, veo que en aquella pantalla no ha salido, ahora sí, hay que dar 2 veces, es decir, lo que tenemos es el perfil diario dentro del mes de septiembre, y ahí lo que tenemos es el promedio 2017-2019, que es un periodo muy bueno de referencia, son 3 años de fuerte creación de empleo, y vemos cómo este septiembre es mejor,
tiene un perfil estacional similar, pero tiene niveles, digamos, a mediados de septiembre más altos ya de afiliación acumulada que en el periodo de referencia 2017-2019. Aquí lo podemos ver para los autónomos exactamente la misma fotografía, y en el caso de los autónomos, estrictamente en el mes de septiembre, tenemos un comportamiento similar en términos de recuperación del empleo a lo largo del mes de septiembre al que ha sido el vigente en el periodo 2017-2019. Este mismo ejercicio lo podemos hacer, y es muy interesante hacerlo, para un trimestre completo, julio, agosto, septiembre. Este es el trimestre de referencia para los cálculos del PIB o de la EPA, que son estadísticas que van muy ligadas, obviamente, a la afiliación y a la creación de empleo. Aquí podemos ir viendo cómo, desde el principio, ya en mes de julio, tuvimos un comportamiento del empleo mejor que en el periodo de referencia, 17-19, ya a mediados de julio ya se ve que la brecha es positiva en unos 65.000 trabajadores. Si lo volvemos a ver a mediados de agosto, ya la brecha habría aumentado 174.000 trabajadores más en este periodo de verano respecto al año 17-19. Y si lo volvemos a ver ahora, en el 15 de septiembre, pues estamos ya casi en 200.000. Es decir, la brecha se ha ido abriendo. Lo que pone de manifiesto es cómo se ha ido acelerando la recuperación en todo este trimestre de menos a más, cuando tomamos como referencia 3 años, que fueron además 3 años buenos del mercado del trabajo, como son el 17 y el 19. Es decir, esto es la forma que utilizamos nosotros y que es muy útil para ver la coyuntura del mercado de trabajo. ERTES. Estamos ya en torno a mediados del mes en todos los 250.000 trabajadores en ERTE, casi 20.000 menos. Se ha ralentizado un poco respecto al mes de agosto. Es lógico, porque cada vez quedan menos trabajadores en ERTES. Muy importante, realmente trabajadores inactivos, es decir, que no se han incorporado al mercado de trabajo, son 176.000, porque, perdón, que no me acordaba que esto se vuelve a restaurar así, ¿no? ¿Cómo se restaura esto? No lo sé yo. ¿Cómo se restaura? Aquí, ¿no? No, me he ido. Necesito tu ayuda, Giovanni. Es que era aquí, ¿no? En este. Sí, lo ves aquí. He tocado y... Bueno, lo que estábamos diciendo se puede ver ahí, es decir, es que, esta otra pantalla, es que realmente trabajadores inactivos de esos 250.000 son unos 175.000 y son 80.000 los que están en ERTE, pero están trabajando a tiempo parcial. Estas son las cifras, voy corriendo por aquí, están sincronizados. Vamos a ver este dato. Aquí estábamos, ¿no? Datos también interesantes por modalidad. De estos aproximadamente 250.000 trabajadores en ERTE, tenemos unos 90.000 que desde ya el mes de octubre no tienen exoneraciones a la seguridad social porque no están en alguna de las categorías que en su momento establecimos para ser elegibles para esas exoneraciones, y mantienen solamente lo que es la prestación al trabajador. Y por lo tanto nos quedan aproximadamente 260.000, que son 160.000 que son los que están, digamos, bajo el régimen del Real Decreto 30 posteriores al Real Decreto 30/2020. De ellos, 55.000 aproximadamente son por impedimento y limitación, y aproximadamente 110.000 son lo que llamamos sectoriales, es decir, en alguno de los sectores ultraprotegidos que tenemos. Esta es la fotografía actual, y que no va a divergir mucho de la fotografía que dentro de unos días tendremos a final de septiembre, y que nos dará pie al nuevo esquema de ERTES que estará vigente a partir del 1 de octubre. Aquí vemos la evolución de los ERTES en los últimos 4 meses, en el periodo, digamos, que va
desde que se inició el esquema actual, que se inició, como saben, el 1 de junio, y hemos pasado de 542.000 que había a finales de mayo a los 250.000 aproximadamente, 253.000 que tenemos ahora, es esos casi 300.000 trabajadores menos en ERTE desde que se inició este nuevo esquema de ERTE, y como saben ponía mucho énfasis, como no podía ser de otra forma, en la recuperación y en la creación de empleo, en la reactivación de los trabajadores en ERTE con el esquema de incentivos que diseñamos. Es decir, son resultados bastante satisfactorios respecto a la expectativa que teníamos, que una vez más pone de manifiesto que el marco de referencia de los ERTE, pensando no solamente en la protección muy importante de los trabajadores y de las empresas, sino también en generar los incentivos a la activación, ha funcionado muy bien. Si queremos ver la evolución en el tiempo de los trabajadores en ERTE, tanto en términos absolutos como diferenciando entre parcial y total, aquí vemos el perfil temporal desde el principio de este año. Y aquí otra información que también damos y que es de interés es la evolución temporal de los trabajadores en estas distintas 4 categorías en las que los desagregamos, y como podemos percibir son los trabajadores en lo que llamamos ERTE sectoriales los que han tenido una evolución de mayor reducción en el periodo más reciente. Aquí vamos a aportar información que van a tener ustedes con todo detalle por sectores y por geografías. Aquí tenemos los trabajadores en ERTE, este gráfico como se lee, los trabajadores en ERTE, la barra absoluta nos da el nivel de partida que tenían los trabajadores a finales de mayo, cuando empezamos el actual régimen, es decir, si tomamos agencias de viaje, 56%, es decir, 1 de cada 2 trabajadores de los afiliados, de los asalariados en el sector de las agencias de viaje estaba en ERTE, y al día de hoy estamos en el 32%, que es esta segunda barra, es decir, 1 de cada 3 aproximadamente. Hemos pasado de 1 de cada 2 trabajadores en ERTE a finales de mayo a 1 de cada 3 justamente el 15 de septiembre. Y así lo podemos ir viendo para cada uno de los sectores y nos permite ver, como no puede ser de otra forma, la gran concentración de reducción que se produce en los sectores que todavía tenían mayores niveles de trabajadores en ERTE, que son los más afectados por las restricciones y por la falta de demanda internacional turística, que son agencias de viajes, transportes aéreos y alojamiento. Después ya vienen juegos de azar, comidas y bebidas, etcétera. Pero lo que podemos constatar en este gráfico es que, aunque todavía los niveles son significativos de trabajadores en ERTE, la reducción que se ha producido, es decir, la activación de trabajadores desde el mes de junio para acá es extraordinariamente intensa. De hecho, en el siguiente gráfico lo podemos ver, abajo están los números absolutos, esto está en porcentaje de afiliación para que veamos el comportamiento relativo, pero también tenemos en el gráfico los valores absolutos abajo, y aquí podemos ver exactamente la recuperación que ha habido en términos porcentuales, es decir, en agencias de viajes, en este periodo nuevo de esquema de ERTES que arranca en el mes de junio, hemos recuperado prácticamente 1 de cada uno del total de trabajadores en agencias de viajes, 1 de cada 4 se ha recuperado la actividad. En el caso de transporte aéreo, prácticamente 1 de cada 4 también, o en el caso de alojamientos. Y después, pues, si cogemos comidas y bebidas, pues este 10% quiere decir que 1 de cada 10 trabajadores en el sector de restauración en España, del total de afiliados que hay a la Seguridad Social, 1 de cada 10, en este periodo que va desde el mes de mayo, se ha reincorporado al mercado de trabajo desde un ERTE. Exactamente podemos hacer el mismo ejercicio con este tipo de barras con las comunidades autónomas. Aquí vemos la barra hasta arriba es el nivel que teníamos de trabajadores en ERTE respecto al total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en cada una de las comunidades autónomas, y la barra más oscura nos da la situación actual. Con lo cual podemos ver que el grado de recuperación es muy intenso en todas las comunidades autónomas, pero claro, lógicamente con una concentración particularmente fuerte
en el caso de Canarias. De hecho, lo podemos ver en el gráfico siguiente, donde las barras lo que nos miden es el porcentaje de trabajadores del total de asalariados en cada una de las comunidades autónomas, que en lo que va en este cuatrimestre, que empieza en el mes de junio, se han incorporado, digamos, desde un ERTE y se han incorporado al mercado de trabajo y se han activado. Eso quiere decir que el 7% de los trabajadores canarios, de todos los trabajadores que hay en Canarias, durante este periodo han vuelto a la actividad desde un ERTE. Y vemos que después el resto de comunidades autónomas pues, están en torno al 2% algunas, y las que menos, pues ligeramente por debajo del 1%, que también son las comunidades que menos se han ido afectadas por las restricciones. Esta información está disponible. Análogamente podemos ver lo que ha pasado con la prestación por cese de actividad de autónomos, la mal llamada cese de actividad, porque como sabéis, los autónomos no están en cese de actividad. A ver si un día cambiamos el nombre nosotros mismos, porque es muy equívoco, porque son trabajadores que tienen una caída de ingresos importante, pero el grueso de ellos siguen activos, por supuesto, ¿no? Y como vemos aquí las cifras de las que todavía están en cese de actividad, y hay otros, que son esos 220.000, que son trabajadores que no reciben prestación, pero tienen durante este cuatrimestre una exoneración a las cuotas a la Seguridad Social, porque justo a final de mayo todavía estaban en cese de actividad. Hemos hecho esa transición durante estos 4 meses. Y de nuevo damos el detalle sectorial y el detalle geográfico, y ahí vemos los sectores donde tenemos autónomos todavía en cese de actividad más importantes, y también las provincias donde es así. Aquí vemos la evolución de los trabajadores digamos, que han tenido esta prestación desde el principio recordamos que en el principio del decreto de alarma, a finales de junio, había casi 1,5 millones de trabajadores autónomos, ahora hay 226.000. Y de nuevo, aquí tenemos un gráfico similar, que queda para quien lo quiera explotar, con los datos por sectores y por geografías de los trabajadores autónomos. La barra nos da los que estaban digamos, en cese de actividad a finales de mayo y cuál es la situación actual, y por lo tanto podemos ver en este gráfico qué sectores se han recuperado más. Por lo tanto, de nuevo, hostelería, actividades artísticas, y aquí también suele aparecer también transporte como un sector importante, porque aquí tenemos muchos taxistas que tienen este régimen, ¿no? Y también lo podemos ver, este mismo gráfico y esta misma información, por geografías, en este caso por comunidades autónomas, y también vemos pues, que Baleares, La Rioja, la Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas donde se ha producido una mayor recuperación de autónomos respecto a la situación que ya no necesitan prestación por cese de actividad, respecto a la situación preexistente. Conclusiones, como ya adelantaba antes, estamos ante un magnífico mes, muy similar al mes de agosto, con en torno a 80.000 trabajadores más activos y afiliados a la Seguridad Social, con lo cual, desde finales del mes de mayo, estamos hablando ya de 550.000 trabajadores recuperados para la actividad. Si lo miramos del lado de los ERTEs, pues una fotografía similar. Hemos recuperado 177.000 trabajadores desde ese momento, y nos quedan aproximadamente unos 250.000 trabajadores en ERTEs, aunque, como digo, en torno a 175.000 realmente son los que están en una situación de inactividad total. Sectores, pues lógicamente el perfil sectorial y el perfil, de nuevo, y el perfil territorial refleja aquellas actividades más ligadas al turismo y ligadas a restricciones administrativas que han estado vigentes y crecientemente se han ido eliminando. Ya quedan muy pocas, pero alguna queda, pero la evolución favorable de la pandemia nos permite augurar que realmente estamos al final de un proceso, y que, por lo tanto, las cifras que vemos reflejan y reflejarán más adelante lo que es el final de esta situación excepcional sanitaria y que ha tenido este impacto en la economía. Pero, como último mensaje, los datos nos siguen, yo diría, sorprendiendo positivamente.
después de un agosto que nos sorprendió muy positivamente. Septiembre también es un dato muy favorable y nos refuerza en la convicción de que el esquema de protección que tenemos desarrollado y todo el conjunto de medidas que ha desarrollado el Gobierno en distintos ámbitos para propiciar la recuperación económica está teniendo fruto y se refleja en este dinamismo del mercado de trabajo que he puesto de manifiesto con los datos de la primera quincena de septiembre.